Ok, pues muy buenas noches tengan. Tengo el privilegio de llevar la palabra el día de hoy y es un gran honor para mí. Mi nombre es el hermano Víctor y el tema de esta noche se llama Un cristiano que crece y lleva fruto. Y el texto base es Efesios 4:15 y 16. Y dice así, Efesios 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el poder bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificando en amor. ¿Ok? ¿A cuántos de nosotros nos agradaría que nuestra iglesia creciera? Y yo creo que pues a todos, ¿no? Y no nomás que creciera, sino en cuestión de miembros, sino que fuéramos más maduros, que aumentara nuestro discernimiento espiritual, que fuéramos siendo cada día más conocedores de la palabra. Y hoy podemos ver que muchas de las iglesias no cumplen el fundamento por el cual Jesús creó la iglesia. Muchas de las iglesias están siendo usadas como un negocio, como un club social, y no así como por el fin por el que fue creada por Cristo. ¿Cuál es ese fin? Adorar a Cristo, glorificar a Cristo. ¿Cómo lo glorificamos? Si alguien tiene ahí la pregunta de cómo glorificaríamos a Cristo, lo glorificamos con nuestro comportamiento. Que fuera de la iglesia vean que traemos fruto, que fuera de la iglesia vean que somos cristianos, que nuestro comportamiento es completamente distinto al normal del mundo. Que se note. Y ese fruto pues lo da el Espíritu Santo. Entonces venimos a la iglesia para ser ministrados por la palabra por la cual Jesús fundó la iglesia y para que salgamos y también compartamos el Evangelio. Entonces podemos resumir que venimos a la iglesia a adorar a Cristo, a glorificar a Cristo, edificarnos con su palabra y salir a evangelizar. Eso es lo primordial por lo que venimos a Cristo. Un ejemplo, yo recuerdo en la iglesia en la que estábamos yo y mi esposa servía ahí en cocina, y llegó un momento en que ya ni siquiera entraba a lo que es ni a la adoración ni a la palabra. Yo que muchas veces también estábamos en seguridad, tampoco ya no entrábamos ni a la palabra. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Estábamos perdiendo el rumbo para lo que se creó la iglesia. La iglesia, yo le decía, oye, pues si no es un club social, venimos a escuchar la palabra. Entonces, no te pierdas y no vengas únicamente a guisar y atender sin escuchar la palabra y sin venir a adorar a Dios. Pero ese error estábamos cometiendo. Entonces ya como que se empezó a arreglar, en un turno entraban y después en el otro salían. Pero así de fácil de perder el rumbo por el cual estamos aquí. La iglesia es un cuerpo vivo, no es una empresa, mucho menos un club social, es un cuerpo vivo donde Cristo es la cabeza. Y cada uno de nosotros es un miembro en particular que tiene una función de servicio también muy particular. Todos los que estamos aquí, hermanos, pertenecemos al cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros, Dios ha puesto una función específica y particular para cada uno de nosotros. Probablemente a muchos lo está capacitando para que en las escuelas, en el trabajo, vayan y evangelicen, les hablen de Dios. Porque es necesario salir y hablar de nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, ¿cómo puede un cristiano crecer y llevar mucho fruto? Sería esa la pregunta. Bueno, 3 puntos a considerar. El primero es que debemos de ser cristocéntricos, que todo gire alrededor de Cristo, cristocéntricos, como punto número 1. Como punto número 2, seguir la verdad en amor, y la palabra es la verdad. Punto número 3, servir juntos en unidad. Si llevamos a cabo estos 3 puntos, hermanos, nuestra iglesia va a crecer, pero también nosotros vamos a crecer íntegramente en espiritualidad y en conocimiento de la palabra. Vamos a desarrollar estos puntos. Entonces vamos al primer punto. Ser cristocéntricos, tener
A Cristo en el centro de todas nuestras actividades, de todo lo que hagamos, Cristo debe de estar ahí en ese centro. Y para eso debemos de tener muy claro, pero muy claro, la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Lo sorprendente de nuestro Dios, lo admirable que es. Y eso lo podemos ver en Colosenses 1, lo vamos a ver de Colosenses 1, el 15 al 19. No vamos a toda su palabra, pero en unos versículos vamos a ver su grandeza del Señor Jesucristo. Y empezamos con Colosenses 1:15, y dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Partan este versículo en dos, y únicamente vamos a ver la primera parte, donde Jesús es Dios, y dice así: Él se refiere a Jesús. Es la imagen, se refiere a una copia exacta de Dios. Mismo Jesús es una copia exacta de lo que es Dios. Y la siguiente parte que dice, del Dios invisible. Jesús nos mostró cómo es Dios, ya que Él es Dios. Hay un versículo ahí en Juan 14:9, donde Jesús les dice a sus discípulos, que dice así: tanto tiempo haces que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Porque le preguntaban, con que nos muestres a Dios, pues Jesús es Dios. Y no se daban cuenta, ¿no? Ok, tenemos que reflexionar. ¿Nuestras acciones imitan el amor, la verdad y el servicio en Cristo? Vayamos a la segunda parte de este mismo versículo. Estamos en Colosenses 1:15. Y el primogénito de toda la creación. Todo fue hecho por Él. Ok, esta palabra de primogénito se está refiriendo no como los testigos de Jehová, que ellos piensan que es creado, que Jesús es creado, y que piensan que ahí es donde dice que es creado y que es su hijo, ¿no? La creación de Dios. No, no es así, hermanos. Se refiere a primogénito, que es el principio en todo. Es el más alto nivel, el más alto rango. El primero en resucitar. El primero en todo, en ser glorificado, con un cuerpo glorificado. Entonces, a eso se refiere esta palabra de primogénito de toda la creación. ¿Y cómo lo aplicamos a nosotros? Debemos reconocer esa supremacía de Jesús. Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Jesús también es creador. En Él está todo. Él es el agente de la creación. Entonces nosotros debemos de vivir con el propósito de reflejar a Cristo en nuestro carácter. Colosenses 1:17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Primera parte de este versículo, donde Jesús es eterno, y Él es antes de todas las cosas, habla de su preexistencia, de Cristo, de su eternidad. Un ejemplo, una vivencia de una hermana le preguntaron que, bueno, ¿quién creó a Dios? O sea, así me platicó, ¿no? Y que se quedó sin poder contestar de que cuando le preguntaron qué quiere a Dios. Pues Dios siempre ha existido, nosotros tenemos que contestar que Dios siempre ha existido, Dios es el principio y es el final. Miren, Dios, no, para Él no ejercen estos principios básicos de física como que la materia, el espacio y el tiempo, eso no abarca para nada a Dios. Dios está por encima de todos esos tipos de principios. Él se mueve fuera de este plano. Juan 17:5 dice así: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Está reafirmando que Jesús siempre ha existido y Jesús ha sido eterno. ¿Cómo lo aplicamos? ¿Jesús es tu prioridad en tu vida por encima de todo? ¿Está Jesús por encima de todas tus actividades? Y vamos a la segunda parte de este mismo versículo, primera de Colosenses 1:17, y todas las cosas en Él subsisten. Por Él todo está sostenido, y todas las cosas en Él subsisten. Él es el sustentador de todas las cosas creadas. Es impresionante, ¿no, hermano? Nuestro Señor.
Esto lo podemos reafirmar en Juan 1, del 1 al 3, que dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha hecho fue hecho. Entonces, Jesús sustenta todo lo creado. Así de grande nuestro Señor. Entonces, ¿cómo lo podemos aplicar en nuestras vidas? ¿Confías en que Dios nos ayudará a afrontar los desafíos que se nos presenten? Claro que sí, hermanos. El Señor nos va a estar acompañando en todos los desafíos en los cuales tengamos que enfrentar. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, hermanos. Nosotros somos toda la iglesia y Jesús es la cabeza. Tomando la analogía como un cuerpo humano. En el principio en todo. En el principio dice, primogénito de entre los muertos. Él fue el primero en resucitar, pero él resucitó, a diferencia de que, si se fijan en la Biblia, el primero que resucitó fue Lázaro, pero él resucitó para una vida eterna. Lázaro resucitó, pero posteriormente volvió a morir. O sea, murió, pues lo más seguro es que de viejito no lo dice la Biblia, ¿no? pero murió. Entonces, y en cuanto a la preeminencia, se refiere a que Él tenga siempre el favor sobre todas las cosas, Jesús. Esa preeminencia sobre la alabanza, sobre la adoración, sobre la gracia, a quien estábamos adorando y cantando hace un momento, era Jesús, el Señor, por su obra tan grande que hizo en nosotros. Y versículo 19, dice, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud. Un ejemplo bíblico de un personaje de ser cristocéntrico, que todo gira alrededor de Cristo, lo encontramos con Pablo, con ese apóstol Pablo. Cuando les dice a los corintios en 1 de Corintios 5:10, está bellísimo este pasaje. 1 de Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Vean, ya desde ahí cuando comienza, por la gracia de Dios soy lo que soy. Él no se está poniendo ningún atributo de que él sabe 3 idiomas, que él es fariseo de entre fariseos, nada. Él es lo que es porque así lo ha decidido Dios. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, sabiendo que la gracia de Dios cómo habita en cada uno de nosotros, ¿no? Ahí. Antes he trabajado más que todos ellos, pero fíjense cómo dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Aún hasta su esfuerzo le da gracias a Dios, porque es la gracia de Dios la que lo sostiene trabajando en la obra de Dios. Escribió una tercera parte del Evangelio del Nuevo Testamento, hermanos, y él no se da ningún mérito. Todo se lo da a Cristo. Entonces es un personaje cristocéntrico, y así debemos de ser nosotros. Es un error en el que caemos muchos cuando decimos, yo lo hice. ¿Quién crees que lo hizo? ¿O quién crees que se le ocurrió la idea? Eso es para un cristiano lleno de soberbia y de orgullo, ¿eh? Debemos de darle la gloria a todo y en todo, y que todo es por la gracia de Dios en nosotros. Y así debemos de pensar como pensó Pablo. Todos los logros que llegues a tener, dale la gloria a Dios. Tu auto, tu familia, tu casa, tu trabajo, todo. Toda la gloria al Señor. Un ejemplo vivencial, ¿no? Me ofrecían un trabajo bien pesado, era un trabajo bien pesado. Y como los niños chiquitos empecé a orar, Señor, yo quiero ese trabajo, dámelo por favor. Le rogaba al Señor que me lo diera. Bueno, pues me dieron el trabajo. Y no encontraba yo ayudantes para el trabajo, era un trabajo bien pesado. Después yo ya oraba para que el Señor me sacara de ese trabajo. Señor, ahora sácame, por favor, Señor. Ya me duelen mis rodillitas, mis brazos, y nadie llega a mi auxilio. Un verdadero problema con eso. Pero en todo tenemos que darle y pensar en Dios en todos nuestros momentos de nuestra vida. Nuestra inteligencia proviene de Dios, nuestras habilidades, nuestros dones vienen de Dios. Si tú le quitas la preeminencia de Dios, que todo viene de Dios, estás quitando del centro a Cristo. No quitemos a Cristo del centro de nuestras vidas.
Estás dejando de darle la gloria a Jesús y eso es peligroso, es muy peligroso hacer eso. Otro ejemplo vivencial, ¿no? Cuando fuimos al congreso al congreso que fuimos de servidores allá en México. Y entonces estaba platicando yo un hermano que, fíjate, fuimos a Voz de Dios y yo no conocía, de verdad yo no conocía al pastor Daniel Rubalcaba. Y entonces el hermano me contesta, yo lo conozco, yo lo veía cuando era de la Iglesia de la Prosperidad. Y me contestó después ya triste, pero ahora ya está aburrido, ya no. Entonces vean, analicen, ese hermano quitó los ojos de Cristo y únicamente está viéndolos en el pastor, en Daniel Rubalcaba. Y lo que le gustaba cuando predicaba, que le gustaba que predicaba para la carne, ¿no? O sea, lo que es la providencia, lo que es puro bien. ¿Cuántas iglesias vemos ahora sacan a Cristo del centro? Hoy hay una gran noticia en las redes sociales por un pseudo pastor muy famoso, donde le da igual el matrimonio igualitario, a lo mejor muchos han de saber de qué tipo de pastor estoy hablando, donde le da igual la interrupción del embarazo, donde le da igual si lo consideran a él como un pastor o no pastor, y eso es la clara señal y ya definitiva de que ha quitado a Cristo del centro de su vida, de su ministerio. Entonces nosotros debemos de cuidarnos en todo momento de no hacer eso. ¿Cuántas iglesias empiezan bien y se van desviando, hermanos? Yo lo he visto, yo lo he notado. Comienzan bien y de repente sacan a Cristo del centro y ya se van desviando y cuando ven, ya empieza apostasía en ese tipo de iglesias. Bueno, ni hablar de las que han empezado mal y siguen mal, ¿no? Pero sí es muy importante mantener a Cristo en el centro. Debemos de cuidar nuestro andar en Cristo. Te sales y aparentemente todo se ve bien, pero no está bien. Un ejemplo, las personas que dejan de congregarse. Deja de un lado la importancia misma, la importancia de venir a adorar a Dios, el que nos ha dado la salvación, el que nos ha dado vida eterna, en el cual perdonó todos nuestros pecados y ahora somos unas nuevas personas. Esas personas que dejan de venir a congregarse están quitando a Dios del centro. La importancia de venir a recibir los alimentos de Dios. Dice su palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso está en Mateo 4:4. No únicamente de trabajo vivimos, hermanos, y de lo que hagamos afuera. Tenemos que venir a la iglesia y congregarnos y alimentarnos con su palabra de Dios. Y eso tenemos que estar haciéndolo constantemente. Deja de verse como parte del cuerpo, esta persona que deja de venir y de congregarse, deja de verse como parte del cuerpo de Cristo y que tiene aparte una función en Cristo, ¿no? Una función en ese cuerpo de Cristo. Al dejar de congregarse puede que su crecimiento empieza a declinarse. ¿Y cómo empieza a declinarse su crecimiento? Porque yo he platicado con algunos y me dicen, pero lo veo por Face, no dejo de predicar. Pero ¿dónde está la coinonía? ¿Dónde está la convivencia entre nosotros? La exhortación entre nosotros. Y aunque ustedes no lo crean, nosotros los que nos estamos congregando continuamente, estamos avanzando. Y aquellos que están dejando de venir a congregarse, se están quedando. Se están quedando poquito a poquito, los está alejando el adversario. Entonces es muy importante que no quitemos a Cristo del centro. Debemos de seguir avanzando y seguir avanzando sobre los demás miembros del cuerpo de Cristo y apoyándonos unos con otros. No debemos de cambiar a Cristo por nada. No vale la pena, hermanos, por dinero. No vale la pena que no vienen por la despensa, hermanos. No puede ser posible. O porque ese es su día libre. ¿En cuántos países se le prohíbe a muchas personas reunirnos? Nosotros tenemos esa libertad aquí en México. Nos podemos reunir y si queremos aquí podemos estar hablando 5 horas del Evangelio. Y hay países donde lo hacen a escondidas. Valoremos en lo que estamos. Y debemos de darle toda la gloria a nuestro Señor. Por Él estoy aquí, no por mis habilidades o talentos, solo es por su gracia. Y debemos imitar como a Pablo, ser cristocéntricos y no saquemos a Cristo del centro de todas nuestras actividades y de nuestra vida. Vamos al punto número 2. Seguir la verdad en amor. Y vamos al pasaje Efesios 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo
en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces la verdad no puede ir sola. Siguiendo la verdad en amor, seguir, se refiere a este verbo, es vivir las verdades de Dios, no únicamente conocerlas, no únicamente escucharlas, sino vivirlas. Santiago 1:22 dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándolos a vosotros mismos. Si nosotros, que somos parte del cuerpo de Cristo, venimos, únicamente escuchamos, después lo desechamos y no lo vivimos allá afuera, hermanos, estamos haciendo nosotros los loquitos. De nada nos va a servir. Tenemos que llevar a cabo todo lo que estemos aprendiendo en la iglesia. La verdad de Dios es su palabra. En el Salmo 119, 60 lo dice así: la suma de tu palabra es verdad. Toda la palabra de Dios, todo eso es la verdad. Juan 17:17 dice así: Jesús ahí orando al Padre, ¿no? De que no nos saque de este mundo, sino todo lo contrario, santifícalos en tu palabra, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Segunda de Timoteo 3:16, la importancia de la palabra de Dios y de su verdad. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahora, hermanos, nada más póngale unas palabras más después de este versículo. Útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir de cómo debemos de vivir. Eso es lo que nos sirve la palabra de Dios. ¿Cómo debemos de vivir? Como a Dios le agrada, no como a nosotros nos agrade, sino como le agrada a Él. ¿Dónde se enseña todo esto? Yo les preguntaría, ¿en dónde enseñamos todo esto? En las iglesias. Esa es la función de la iglesia, enseñar todo esto. Miren, hermanos, venimos, solamente hay quienes vienen solamente 4 veces al mes y se invierten 2 horas por servicio. Al mes resultan 8 horas. 8 horas va a ser todo tu alimento en todo el mes. Esas 8 horas de alimento deben de transformar tu vida y tu corazón y todas tus acciones. Ahora imagínense con aquellas personas que vienen cada 15 días. Únicamente son 4 horas de alimento espiritual. Y si le aunamos a eso que no ven ninguna prédica, que no escuchan ninguna alabanza, que no están en ningún instituto bíblico, que no están en nada, hermanos, su alimento espiritual es muy poco. Jesús trabajó con sus discípulos 24/7, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante 3 años. Vean las cartas de los apóstoles. Entonces nosotros debemos de aprovechar nuestros días y venir a congregarnos. Es por eso que es fácil que caigan en engaños y se vayan con el mejor postor, con lobos, porque están débiles espiritualmente, porque no han comido bien la palabra de Dios. Hoy yo conozco a pseudohermanos o hermanos que regresaron a la religión tradicional. Es impresionante, ¿eh? Se volvieron israelitas, hermano. Y muchos que se dicen que se les avisa de las malas doctrinas, siguen ahí, siguen concentrándose. Mira, les hace falta una mejor doctrina y siguen ahí. Por más que les advierte, bueno, pues ya es su gusto, no se puede hacer más. Y es por eso que los envuelven en filosofías por no estudiar la palabra. ¿Hay iglesias light? Claro que sí. Iglesias donde inclusive no se habla del pecado para no hacer sentir mal a los creyentes. Y eso está mal, hermano. La verdad de Dios no puede ir sola, tiene que ir acompañada del primer fruto del Espíritu Santo. ¿Alguien se acuerda de cuál es el primer fruto del Espíritu Santo? El amor, que está en Gálatas 5, 22, 23. Dice primera de Pedro 4, 8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Es importantísimo el amor. Cuando hay suficiente amor, dejamos de creernos muchos, porque como nos empezamos a comparar con el amor de Cristo, vemos que somos insignificantes contra su grandeza.
su grandeza de su amor, ese amor ágape, que Él lo dio todo sin pedir nada a cambio. Su dolor, sufrió hasta tormentos y todo por nosotros. Hay muchos enemigos de Cristo que se admiran también del amor que tenemos entre hermanos, y eso lo podemos ver en la iglesia en los inicios, allí en Hechos 4:32, Hechos 4:32, y dice así: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Así era la iglesia en sus inicios, no egoístas. Primera de Corintios 16:14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Primera de Corintios 13:3. Si doy todo mi dinero a los pobres y no tengo amor, nada soy. Para aquellos que creen que se sienten buenos, pero sin amor es imposible. Muchos hermanos, cuando estemos en ese tribunal de Cristo, lo más seguro es que no tengamos nada, y eso porque nuestras motivaciones no fueron por amor, por ayudar a los hermanos, por ese agradecimiento a Cristo y sobre todo por ese amor a Dios. Tú hazte esta pregunta: ¿qué es lo que te motiva venir a Cristo, venir a su iglesia? ¿Buscas fama, buscas renombre, incluso dinero, aplausos o incluso competencia? Porque muchas veces no, yo no me voy a dejar. Sin amor te vuelves una persona fría, agresiva, orgullosa, soberbia, sin amor. Y como consecuencia, imagínense, si hay alguien en el cuerpo de Cristo que no tenga amor, va a lastimar a las demás personas, a los demás hermanos, a los demás miembros del cuerpo de Cristo. Pablo dijo que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Eso está en 1 Corintios 8:1. Pero también tratemos de equilibrar lo que nos está diciendo Pablo con Oseas 4:6. El pueblo padeció por ignorancia. Entonces es bueno que sepamos de la palabra de Dios, pero también es importante que nuestro amor crezca, tener ese equilibrio. Y así es como debemos estar ejerciendo nuestra palabra, lo que es la verdad de Dios, la palabra con amor. El amor sin la verdad, o sea, un amor sin la verdad de Cristo, desvía tu corazón hacia lo malo. Se vuelve en un amor permisivo. Hay iglesias donde dicen: aquí todos son bienvenidos, ¿no? Reciben a los de la bandera de colores, aquí no pasa nada, amor y paz, acéptalos. Y que Dios los alcance. Y está bien recibir a todos porque no se les cierra la iglesia para nadie, ¿no? Y que Dios los alcance algún día. Pero si la verdad de que Dios, si no se predica que la verdad de que Dios aborrece el pecado, nos vamos a perder. Y las iglesias se están perdiendo por eso. Nos empezamos a poner más amorosos y ligeritos. Un ejemplo a nivel familiar para que se esté hablando de amor, de verdad con amor. En las familias, ¿cuántos de los padres dan amor sin la verdad de Dios? ¿Cuántos padres tienen tanto amor por sus hijos, pero este hijo que no trabaja, es drogadicto, no estudia, es grosera? A mí me han contestado: ¿qué quieres que haga? Es mi hijo, no lo puedo abandonar. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que no pueden aplicar la verdad de Dios. El amor les gana, pero la verdad de Dios no la están aplicando. Y ese hijo lo dejan sin disciplina. Es común, hermanos, en muchas familias está sucediendo esto. Otras familias prefieren ayudarle a Dios, ¿no? Echarle la mano a Dios, y disciplinan a sus hijos a su modo. Ahora, esto que voy a decir es con todo respeto. Yo respeto a los que van a terapias, los que van al psicólogo, los AA, con todo respeto, pero no los llevan a la iglesia. Y la iglesia es gratuita, y no saben y no conocen del poder tan grande de Jesucristo para transformar corazones, transformar mentes, personas. ¿Cuántos de nosotros nos ha cambiado Dios? Y no creen, no vienen a la iglesia. Ponen más su confianza en filosofías humanas, en conocimientos humanos, que en Cristo, en el Creador.
Entonces ejercen amor, pero sin la verdad de Dios. Entonces están desequilibrados y debemos de ir equilibrándonos en todo. No sé si alguien se acuerda de Usa cuando tocó el arca y murió instantáneamente. Un ejemplo, no todos podían tocar los utensilios sagrados del templo. Tocó, quiso echarle la mano a Dios y murió al momento. Pero Dios había establecido reglas claras. No todos pueden tocar los utensilios de Dios. El cuerpo de Cristo, me estoy refiriendo a todos, debe de ser muy cuidadoso con la grey, como médicos que ayudan a problemas con el alma. Es muy importante, hermanos, cuidar nuestras palabras sobre ovejas que lleguen nuevas, sobre nuevos nacimientos. Debemos de ser muy conscientes. Una vez un hermano me corrigió a mí, y me dijo Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces me dijo este hermano, no hermano, tranquilo, mira, con voz suave las personas se calman. Entonces nosotros, si llega una persona alterada y todo, no podemos contestar también alteradamente, sino todo lo contrario, cuidar nuestras palabras para cuidar su corazón. Aplicación, ¿cómo lo aplicamos? ¿Demostramos con acciones honestas, con pasión y no solo con palabras? O sea, ¿somos coherentes con lo que vivimos, con nuestro actuar? Y vamos al tercer punto, servir juntos en unidad para crecer en todo. Y ahí vamos a regresar a Efesios 4:15, a la segunda parte del versículo. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Cristo es la cabeza del cuerpo. Es decir, vamos a poder unirnos para glorificar a Dios y la iglesia crezca, no solo en número, sino que madura espiritualmente, pero unidos a la cabeza de Cristo, en el cuerpo de Cristo. Otra vivencia cuando trabajaba yo en recursos humanos y tenía que despedir a las personas. Tenían familia y se siente horrible despedir a las personas. Entonces, yo lo que usaba era que ellos habían sido despedidos porque no iban con la cabeza. Nosotros que pertenecemos aquí a la iglesia tenemos que ir con la cabeza, que es Cristo. Él es el dueño de la iglesia. Él es el que pone las reglas en su iglesia. Él es el que pone el orden en su iglesia, no nosotros. Entonces debemos de saber claramente todas las reglas del cuerpo de Cristo para funcionar correctamente. Efesios 4:3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu y en el vínculo de la paz. Cuando dice aquí solícitos en guardar, se está refiriendo a guardar lo que ya está unido. En ser diligentes, en guardar, en proteger, ¿qué? La unidad del Espíritu que hay entre nosotros, que es el vínculo de paz, y esto no se nace sino se va desarrollando. Hermanos, nosotros cuando nacemos de nuevo y somos nuevas criaturas, en ese momento Dios nos entrelaza entre todos. Nosotros somos hermanos en Cristo con los hermanos de Chihuahua, con los hermanos de otro país, todos estamos entrelazados. Todos somos el cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, ese cuerpo de Cristo debe tener una unidad y debe de seguir solo una cabeza, a Cristo. Ahora, y tenemos que recordar esto, que todos llegamos a cometer errores, pero tengamos presente esto, que debemos de atacar siempre el argumento y nunca a la persona. Es nuestra obligación, hermanos, como hermanos, que si nos llegamos a reclamar o empieza a haber un roce entre nosotros, que lo arreglemos inmediatamente. La palabra de Dios y la Biblia nos da instrucciones para poder corregir si hay alguna diferencia entre nosotros. Pero no guardemos nada en nuestros corazones, ningún rencor, para que ninguna raíz de amargura eche raíz en nuestros corazones y el cuerpo de Cristo se mantenga sano. Ojalá y no llueva, ¿no? Entonces vamos a atacar el argumento con sabiduría. Si tú ves que un hermano se está equivocando en la aplicación de algún argumento bíblico, es válido que tú le corrijas con sabiduría bíblica. Si no la tienes, se la puedes pedir a Dios
y el Señor te la da sin reproche. Y cuando se refiere a sin reproche, no se trata de que tú tienes que pedírsela y te la va a dar. Entonces, oren en todo momento. Señor, siempre ayúdanos. ¿Cómo lo reflexionamos y lo aplicamos? ¿Estamos madurando integralmente, emocional, espiritual y conductualmente? Entonces vean cómo se va conformando lo que es el cuerpo de Cristo y vamos a pasar a Efesios 4:11, la soberanía de Dios. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Nuestro pastor entra ahí, es pastor y maestro. Ahora, yo les pregunto, bueno, ¿quién constituye y llama a los ministerios? ¿El pastor? ¿Él se autoproclamó? ¿Nosotros debemos de votar para ver quién es nuestro pastor o es Jesús? Jesús es quien establece todos sus ministerios. Él es la cabeza y Él delega bajo su soberanía y su voluntad a hombres imperfectos que muchos piensan que los pastores o los líderes son perfectos. No, hermanos, mentira, somos mega imperfectos. Pero el Señor nos coloca a las personas ahí y las cuales debemos de respetar. Y debemos de reconocer que todos, sin excepción, todos somos imperfectos. Debemos de aplicar eso a nuestra vida en reconocer que todos somos imperfectos. Efesios 4:12. ¿Cuál es el fin de estos ministerios? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. A fin de perfeccionarlos es ayudando y capacitando a cada uno de los que nos congregamos en la palabra de Dios. Los ministros, los líderes, ¿cuál es su función? Dirigirnos. Es por aquí, hermano, no es por acá, es corregirnos. A los santos para la obra del ministerio, y esta parte del versículo que lo dice así, se está refiriendo a todos nosotros. Todos debemos de obrar junto con nuestro pastor en ayudar en nuestra iglesia. En todo. Para edificar el cuerpo de Cristo, que la palabra edificar es poner, pues, cuando vas construyendo, ¿no? Ladrillo sobre ladrillo, tabique sobre tabique. ¿Cómo lo aplicamos? Aplícalo a tu vida y hazte esta pregunta. ¿Siembras o destruyes? ¿Construyes o destruyes? ¿Siembras chisme y murmuración en la iglesia? O todo lo contrario, ¿no? Tratas de apagar todo eso. Bueno, ya está brindando, está bien, le seguimos, ¿verdad? ¿No? Amén. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La meta es grandísima. Vamos a hacer una pausa y vamos a meternos en uno porque ya viene la. Es un falso evangelio si nos dicen, no hombre, se te van a solucionar todos tus problemas cuando ya estés en Cristo. Al contrario, hermanos, ahí empieza la verdadera batalla y la pelea. Entonces, tenemos que reflexionar y aplicarlo en buscar la madurez espiritual en unidad con la congregación. O sea, la única forma es en unidad, todos congregándonos. Efesios 4:14. ¿Cuál es la intención de ir edificando de estos ministerios y del cuerpo de Cristo? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema, de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ser como un niño espiritual es un peligro, ¿eh? ¿Por qué? Porque ¿cómo son los niños? Los niños a veces que son bien volubles, ¿no? Todo creen, pero también son bien volubles, a veces son bien obedientes, pero hay veces que son bien desobedientes. Y entonces aquí cuando se refiere a fluctuante se refiere como las olas del mar, que su carácter fluctúa, o sea, no hay una estabilidad emocional en los niños. Y nosotros, como el cuerpo de Cristo y como creyentes que pertenecemos, debemos de madurar y ya no ser niños en Cristo. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Yo recuerdo que yo una ocasión caí en la doctrina de los demonios, en una liberación de demonios, donde ese tipo de doctrina decía, échale la culpa todo a los demonios.
No puedo dejar de fumar, pues es que es un demonio que te lo impide. No puedo dejar de tomar, pues es por el demonio. No puedo dejar de ir a trabajar, pues por el todo era la culpa de los demonios. Y eso es mentira, hermano. Es nuestra carne que no nos deja avanzar. Pero es por eso que muchos cristianos caen en ese tipo de falsas doctrinas, porque son todavía niños fluctuantes, no tienen un alimento espiritual debido. Caen y creen en la moda de caerse para atrás, en la moda del polvo de oro. Bueno, y hay una infinidad, ¿no? Hay una última que supe que ya no quiero ni mencionarla. Pero en verdad caen en cada cosa que es admirable. Estratagema de hombres se refiere a planes de malignos, de personas malignas, que su intención es que sí salgamos del cristianismo, que nos salgamos de la iglesia, dividir iglesias, que al final pues a lo mejor lo único que quieren es un bien material, ¿no? El dinero de nosotros. Entonces, reflexionemos. ¿Conocemos hermanos que han caído en estas olas? Y volvamos a nuestro texto base. Efesios 4, 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Debemos estar todos bien concertados, unidos entre sí, y entender que nosotros no somos personas aisladas, sino nosotros pertenecemos a un cuerpo unido y ese cuerpo está vivo y el que sostiene ese cuerpo, que es nuestra iglesia, es Cristo. Pero debemos de ahí de estar perteneciendo, ¿no? Es por eso que no debemos de dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, eso lo dice en Hechos 10:25. Si Cristo es la cabeza, Él nos guía y por lo tanto no podemos crecer en forma solitaria. Hay cristianos que no se congregan, sí. Hace poco yo les platicaba de una vivencia que tuve, que yo andaba vendiendo y me encontré a un joven como de 16 años evangelizando. Y me admiró porque traía su bocinita y traía como la diadema que yo traía y andaba ahí diciendo versículos de la palabra de Dios. Entonces me llamó la atención y me acerqué a él y le pregunté, oye, ¿de qué iglesia vienes? Me dijo, no, de ninguna, yo por medio de las redes sociales, en el internet, yo sigo a tal pastor. Y de ahí él fue a evangelizar. Agarró su bocina y empezó a evangelizar. Ahora, ¿quién le dijo que un cristiano puede evangelizar sin iglesia, sin hermanos, sin doctrina? Es lo que aprendió y lo que vio ahí en internet. O sea, lo está aplicando así, ¿no? Pero tratan de imaginar si yo lo quise comparar así con un guardia o un policía de la Guardia Nacional. Ya ves cómo andan, ¿no? Todos armados. Y que lo dejaran solito en una colonia, es fácil, es una fácil presa, ¿no? Para el enemigo. Así con este joven David. He estado yo orando para ojalá y se venga a nuestra congregación. Pero de que tiene, o sea, el llamado de Dios, que tiene un hambre por evangelizar, es impresionante. Pero está bien joven, como 16 años, o menos tal vez, Pero ahí está, sin vergüenza, aclamando a Dios. A medias. Solo hay un crecimiento verdadero en Cristo y en el cuerpo de Cristo. Es la única forma de crecer, estando en el cuerpo de Cristo. Las iglesias locales son parte del cuerpo de Cristo. Gálatas 6:11. Y les recuerdo esto, hermano, que dice ahí en Gálatas 6:11, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Lo que yo les recordaba de que si ustedes ven a un hermano que está aplicando mal un versículo y ustedes ya saben más, pues es válido decirle, hermano, estás aplicando mal la palabra de Dios. Porque hay muchísimos, ¿no?, que están aplicando la palabra de Dios en forma errónea. Claro, con amor, ¿no? Debemos de corregirle con amor.
Primero de Corintios 12:12. Y Pablo pone esta metáfora del cuerpo humano para ilustrar el cuerpo de Cristo. Como el cuerpo humano, como nosotros, como el cuerpo de Cristo. Y se lo leo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Nosotros, aunque aquí nos vemos varios, somos muchos, pero hay un solo cuerpo, que es Cristo. Aplicación a mi vida. ¿Qué parte del cuerpo eres tú? ¿Alguien me puede decir quién es oreja y quién es ojo? No, pues no se sabe, ¿no? Pero todas son importantes. 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Un solo espíritu por el cual todos fuimos bautizados. Y recordando esto de bautizados, les recuerdo que va a haber bautizos, hermano, para que los que quieran tomar ese acto de fe, pues es muy buena oportunidad, ¿no? Y a todos se nos dio un mismo espíritu, que es el Espíritu de Dios. 1 Corintios 12:14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Somos muchos. Versículo 15. Si dijese al pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Y si dijese la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Y hoy podemos ver, hermanos, cómo muchos hermanos no andan en armonía con el cuerpo de Cristo. Como este evangelista, ¿no? Que ni siquiera pertenece a un cuerpo de Cristo. Que vienen, con todo respeto, vienen pues cuando quieren, ¿no? Ni siquiera, no en forma periódica. No se sujetan a los líderes. Siguen rebeldes, no quieren ser parte del cuerpo de Cristo y crecer junto con el cuerpo de Cristo. Y en muchas ocasiones, hermanos, esas personas puede llegar a ser hasta una carga para el cuerpo de Cristo. Y no, pues no es bueno, ¿no? Entonces, debemos aplicarlo a nuestra vida de esta forma. No te resistas a ser parte del cuerpo de Cristo. Versículo 18, 1 Corintios 12:18. Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. La soberanía de Dios. Dios establece en su iglesia, y así lo ha dispuesto Dios, a cada uno en el lugar que le corresponde. Algunos dirán, como yo dije, no, que yo oré para venir a esta iglesia, pero la realidad es que Dios es quien me ha traído aquí. La realidad es que el pastor que tenemos, Dios nos lo ha colocado. Y cada uno de los que estamos aquí, a Dios, a todos nos ha conjuntado para hacer el cuerpo de esta iglesia, para unirnos entre nosotros, para hacer ese cuerpo. Entonces, si alguno tiene otra idea y quiere poner sus reglas, su orden, se está metiendo en problemas con la soberanía de Dios en querer establecer otro orden y otras reglas en el cuerpo de Cristo. No lo hagamos. Nunca busquemos un puesto, ni busquemos un nombramiento o algo que va en contra del cuerpo de Cristo. Tenemos que recordar el pasaje, ¿no se acuerdan del pasaje de María? Cuando habló mal de su esposa en el desierto. María, la esposa de Moisés. Cuando habló mal de la esposa de Moisés y que le cayó lepra. Es un ejemplo, ¿no? No debemos de ser así. O de Core, su rebeldía. También en su rebeldía que fue tragado y se abrió la tierra y adentro, ¿no? La otra de Nabal y Abiú, hijos de Aarón, que pusieron fuego extraño y también murieron. Ahora, si hay un principio bíblico, que yo como lo oía, que no toques al ungido, lo que pasa es que muchas iglesias se aprovechan de eso para que no tengamos un justo juicio para nuestras autoridades. Pero tenemos que tener mucho recato y mucho cuidado de las autoridades, de los líderes que pone Dios en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, porque es Dios quien lo está poniendo. Es Dios quien lo ordena. Entonces, a muchos a lo mejor no nos parecerán muchos líderes o ciertos miembros del cuerpo de Cristo, pero eso no nos concierne. Dios los está estableciendo ahí. Y eso lo debemos de aplicar. Versículo 19. 1 Corintios 12:19.
20 hasta el 21 les voy a leer. Porque si todos fuéramos un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Entonces jamás debemos de menospreciar a ningún miembro del cuerpo de Cristo. Antes bien, versículo 22, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Versículo 23, y en aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Versículo 24, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó al cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. 25 y último versículo, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, en unidad. Debemos de preocuparnos por todos, mantenernos en unidad en el cuerpo de Cristo, en su iglesia de Cristo. Jesús, les recuerdo, Jesús enseñó a solucionar cuando tenemos problemas entre nosotros. Cuando llegue a haber roces, hay que solucionarlos inmediatamente. Tener esa madurez para solucionarlos. Y en la Biblia lo explica, ¿no? Cuidado con la competencia. Este puede ser un gran problema, ¿no? Al empezar a haber competencia entre nosotros. ¿Quién predica mejor? ¿O quién sirve mejor en la puerta? ¿O quién atiende mejor la tiendita, no? Porque es que el hermano siempre habla ahí sobre la tiendita. No, hermano, no tenemos que caer en eso. Fíjense, un pasaje que nos pasó en la escuelita bíblica. Encontramos un juego para aprender los libros de memoria. Y es con un dado. Entonces empezaron los 4 niños a jugar. Y entonces yo les echaba porras. Con un 6 te vas adelante. Entonces buscaban el 6, un 6, un 6. Ahí el 6 iba adelante. Y la otra, con un 5 te vas adelante. Y ahí sí los iba animando, entrepicándolos. Y no debía haber hecho eso. El Espíritu Santo me decía, no es correcto, ¿no? Nota que como sea, porque iban repitiendo, la intención del juego que iban repitiendo todos los libros, a cómo iban avanzando, pero al final uno ganó. Lo que me encantó es que uno de los niños, que no recuerdo quién fue el que contestó, cuando terminó, pero sí como diciendo, híjole, ganó fulanita, ¿no? Dice, bueno, no importa quién gane, lo importante es convivir y jugar. Los niños dándome una lección a mí. No debe de haber competencia entre nosotros, ¿sale? Nadie se vea por demás o por encima de alguien más. La competencia no funciona en la iglesia. Recuerden que venimos de un mundo donde así nos han enseñado, ¿no? Entras a un trabajo, tienes que ser el mejor vendedor. En la casa, el mejor hijo, las mejores calificaciones en la escuela. No, y más tú que eres cristiano, no, hombre, tiene que puro 10. No, hermanos, eso no debemos de aplicarlo. Aquí no aplica, en nuestra iglesia, ¿no? En la iglesia. Y cuando Jesús nos injerta en nosotros en el cuerpo de Cristo, recuerden que todos venimos bien amañados del mundo. Venimos con todo ese tipo de creencias, de competencia, de que yo soy más que otro, que yo me apellido Ramírez, tanta tontería que nos mete, ¿no? El mundo de nosotros. Y eso es cuando nosotros entonces nos mete Dios en un proceso de santificación. Hace poco yo le platicaba al hermano que el Señor, pues me hacía entender, santifícate. Y debemos de estar trabajando todos, y Dios nos pone a todos a nosotros en santificación. ¿A qué? A empezar a olvidar todo ese tipo de enseñanzas y doctrinas del mundo y empezar a las doctrinas de la palabra de Dios, para que estemos unidos en el cuerpo de Cristo y seamos una sola unidad, obedeciendo a la cabeza. Solo la unión entre los miembros de Cristo hace crecer la iglesia. Desde la bienvenida, el ofrecer donde aceptarse, porque se fijan, así es como actuamos, la alabanza con un sonido adecuado, un volumen adecuado, el micrófono, ¿no? La hermana le pidió otro tipo de micrófono, la iluminación, la limpieza del baño, la limpieza adecuada, la atención a los niños, la atención a los jóvenes, la predicación con una sana doctrina, las enseñanzas extraordinarias de IPCO, que a todo mundo se las recomiendo, la despedida del hermano, la llamada ya fuera de la iglesia, la llamada o la visita fuera de la iglesia a otro hermano, eso también edifica, nos ayuda.
Todos estos detalles unidos en el cuerpo de Cristo pueden hacer crecer nuestra iglesia. Y eso es lo que debemos de estar buscando, hermano. Pero no crecer nada más en miembros, sino crecer espiritualmente, en el conocimiento, en la verdad de Dios. ¿Ok? Vamos a levantarnos y vamos a orar para dar gracias a Dios por esta enseñanza. Si gustan ponerse de pie y vamos a orar. Oramos en el nombre de Cristo Jesús y que su Espíritu Santo nos inspire. Señor, te damos gracias por esta enseñanza, Señor. Ayúdanos a que tú estés en el centro de nuestras vidas, Padre. Tú, Jesús, estés en el centro de todas nuestras actividades, en nuestro trabajo, que tú eres nuestro proveedor, que tú eres nuestro doctor, nuestro sanador, tú eres nuestro maestro, tú eres nuestro consejero, tú lo eres todo, Señor. Ayúdanos, Padre mío, a hablar de tu verdad, pero con esa verdad de tu palabra, para hablarla con amor, Señor. Si no va acompañada tu verdad con amor, de nada sirve, Señor. Ayúdanos a ser diligentes, ayúdanos a guardar la unidad de tu iglesia, la unidad del cuerpo de Cristo. Ayúdanos, Padre mío, Señor, a que si llega a haber algún roce entre nosotros, haya solución inmediata, Señor. Ayúdanos, Padre mío, que seamos un cuerpo de Cristo sano, que avance en tus doctrinas, que avance en sana doctrina, Señor. Que te demos a ti toda la gloria, que nunca se nos olvide, Señor, que tú eres tú, Señor, que nos has colocado en esta iglesia, en este lugar y en el lugar del cuerpo de Cristo que tú deseas. Que tú eres soberano, que a ti nadie se te ordena, Señor. Que tú eres grande, Señor. Que por ti estamos aquí, Señor, que tú eres el dueño de la iglesia y que nosotros no somos los dueños de la iglesia. Que eres tú quien sostienes y sustentas a la iglesia y sustentas y mantienes y nos ayudas a todo el cuerpo de Cristo. Ayúdanos, Padre mío, Señor, a que siempre estemos contigo, Señor. Ayúdanos que siempre tengamos esa mente de Cristo, tu palabra en nuestra mente, que desde que nos paramos, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y como lo dice tu palabra, todo lo demás será añadido. Nuestra comida, nuestro vestido, todo va a ser añadido, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres un Dios creador y todopoderoso. En ti está el sustento de todas las cosas creadas, visibles e invisibles, y bajo tus pies, y tú sentado a la diestra del Padre, y nada pasa sin que tú lo autorices. Estamos bajo tu cuidado, Señor. Bajo tu cuidado ponemos a nuestra familia, a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Redarguye en ellos, Padre mío, con lazos de amor, para que no dejen de congregarse, no dejen de crecer en Cristo, Señor. Que no dejen de fortalecer nuestra fe, Señor, porque creemos que los tiempos que se avecinan van a ser tiempos muy duros y difíciles, Señor. Pero podremos salir adelante si tenemos esa fe fortalecida en ti, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra a ti solo, Jesús. Y todo te lo pedimos humildemente en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Gracias, hermano. Pues vamos a darle un aplauso, ¿no, Señor? Por su palabra. Damos gracias a que nos siguen por las redes sociales. Nos despedimos de ustedes y nos vemos la próxima semana en el siguiente servicio.